que es precioso el poder estar alabando y glorificando. Voy a invitarlos, hermanos, para que nos pongamos de pie. Hablamos nuestra Biblia en el capítulo 9 de Mateo y vamos a leer cuatro versículos que se encuentran en este capítulo 9, el verso 35 al 38. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo el primero y ustedes el segundo y los unimos al final, y el nombre de Dios sea glorificado. Bueno, si ya todos tienen este pasaje, en el nombre del Señor leemos. Y la palabra de nuestro Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ustedes, Señor, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre del cielo, ante tu divina presencia estamos en estos momentos rogándote por la dirección de tu palabra, que tu palabra sea la que toque nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos llevar a cabo lo que tú nos estás enseñando, lo que tú nos estás hablando de acuerdo a tu palabra. Eso haremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo quiero pedirles que me permitan primeramente hacerles una pregunta y que no la contesten, solamente que la mediten. Y mi pregunta es si usted es espectador o protagonista. A lo mejor en algún momento usted no pueda considerarlo que es un espectador. Bueno, cuando ustedes están de allá para acá, ustedes están viendo, están expectantes para ver qué es lo que voy a comentar. Y cuando es uno protagonista es cuando uno se integra para llevar a cabo algún trabajo. Así que mi pregunta es esta, y yo espero que usted la medite. Yo no sé si usted es espectador o es protagonista, pero tal vez no lo haya pensado antes, pero yo les vuelvo a proponer que se detenga un poco un momento y hágalo. ¿Y por qué quiero comentarles esto, preguntarles esto? Bueno, hermanos, cuando nosotros andamos por las calles y vemos diferentes escenas que la vida nos presenta, mi pregunta es: ¿piensa que eso es parte de su vida o sigue adelante sin importarle o sin poner demasiada atención a lo que sucede? Una vez más, le quiero decir por qué le digo esto. Porque hace un tiempo en un programa radial oí decir a una persona que se sentía mal porque no podía ayudar en una situación de emergencia que vivía la ciudad. Cada uno de nosotros hemos visto cómo en nuestro México querido 23 ciudades han estado con situaciones de desastres, y hay una gran preocupación en el gobierno por la cantidad de millones y billones de pesos que se necesitan para volver a reconstruir. A lo mejor no nos damos cuenta de la magnitud del problema, pero dentro de todas estas personas que están pasando por esta situación, hay iglesias, hay templos en cada uno de estos lugares donde han sido afectados. Y yo no sé si usted ha sido movido a misericordia, pero lo que sí yo quiero decirle es que en esta noche, que cuando yo escuché a una persona que estaba comentando, yo me sentí mal o me sentí peor que esta persona, porque ni siquiera me había planteado esta pregunta. Les soy sincero, yo había estado muy atento a todo lo que ocurría, miraba las noticias en la televisión, leía los periódicos y siempre opinaba de estos asuntos con otras personas igual a mí. Pero cuando yo leí un
pasaje que se encuentra en Lucas, un pasaje que todos conocemos, y leía sobre todo el verso 29 del capítulo 10 de Lucas, en el cual el Señor Jesucristo le estaba diciendo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Esta es una parábola de la que nosotros hemos muchas ocasiones hablado de ella. Es una parábola del buen samaritano, y lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es que hay un intérprete de la ley que se levanta y dijo para probarle: maestro, le dice al Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel, refiriéndose, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús solamente le dijo: y él ha respondido, haz esto y vivirás. Esto fue lo que a mí me llamó la atención, me impactó, porque es cierto, yo había estado observando todas estas situaciones, pero no estaba haciendo nada. Recuerdo que hace unos años en Costa Rica hubo una situación así, y hubo muchas desgracias, muchos hermanos en Cristo que perdieron sus cosas, y que les pedíamos a los hermanos que nos proporcionaran alimentos, que nos proporcionaran agua, que nos proporcionaran ropa para poderlo llevar. Hay un lugar cerca de Costa Rica que es un lugar como una islita donde hay 2 o 3 congregaciones, y que no tenían nada, totalmente todo se había anegado. Así que cuando yo vi esta situación, entonces el Espíritu de Dios me confundió y yo sentí una gran necesidad y no sabía qué hacer, porque lo que yo llevaba en una camioneta era insuficiente. Y entonces empezamos a clamar al Señor para que Él pudiera tocar los corazones de los hermanos. Y yo no sabía si iba a tocar otros corazones, pero lo que sí sé es que Dios actuó poderosamente, y que Él fue el que tocó el corazón de una persona primero que tenía una purificadora en Costa Rica, y me dijo: todo el agua que quieras embotellada yo te la doy para que tú puedas llevarla ahí. Y yo dije: Señor, ¿cómo es posible que este hombre que no es cristiano está siendo movido a misericordia y me está dando todo lo que yo necesito para poderlo llevar? Y tomamos garrafones y llenamos esa camioneta que teníamos, una camioneta Ford viejita, pero esa nos sirvió de mucho para poderlo llevar y para poderles entregar esto. Pero aún así ya no tenían casa, nuestros hermanos en Cristo ya no tenían muchas casas. Y yo decía: Señor, ¿y ahora de dónde vamos a poder sacar para estas personas que lo necesitan? Y hermanos, quiero decirles que gracias a Dios, en un lugar donde estaban platicando algunos hermanos en Cristo, había un hermano que dijo: mira, habla a tal lugar y ese varón te puede ayudar porque tiene lo suficiente y además puede darte lo que tú estás pidiendo. Y entonces yo hablé con él y hice una carta, porque después me dijo que la escribí y le dije la situación que estaba pasando, y me dijo: sácame fotografías de todas esas cosas para que yo pueda cuantificar y pueda ver qué es lo que podemos dar. Y de esa manera nosotros pudimos obtener láminas y pudimos obtener material para poder ayudar a nuestros hermanos a reconstruir. Yo le doy gracias a Dios porque también pudimos tener esta bendición. Yo no sabía cómo hacerlo, no tenía la capacidad ni económica y mucho menos ni siquiera podía pensar qué es lo que podía hacer, pero lo que sí me impactó es que el Señor me estaba hablando de esta manera, y entonces yo no encontré una excusa, sino lo que dije: Señor Jesús, no encontraste a este hombre que es muy importante, un intérprete de la ley, muy conocedor, religioso, y te ha hecho varias preguntas, y la última de ellas fue: ¿y quién es mi prójimo? Y para responderle el maestro, el Señor Jesús le contó esta historia que todos conocemos, que todos sabemos y que es muy interesante. Así que el Señor Jesús, en este capítulo 10 de Lucas, el verso 30 al 37, nos está hablando acerca del buen samaritano.
Sé que ustedes lo conocen y que lo han leído muchas veces y muchas veces se ha predicado. Pero sabe, hermano, pienso que muchos de nosotros vivimos una vida así. Así como esos sacerdotes, así como esos religiosos, una vida virtual, o sea, no real. ¿Por qué? Porque las cosas suceden a nuestro alrededor y no las vemos, y menos las sentimos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra realidad. Yo quisiera que ustedes me informaran o que alguien supiera cómo están nuestros hermanos de Lisandra. Mandamos unas despensas, no sé si fue suficiente, no sé qué tanto estuvieron necesitando. Entonces, yo sí sé que hay muchos otros hermanos en Cristo que necesitan, pero nosotros solamente pudimos compartir un poquito, tal vez una bolsita podemos traer de acuerdo a nuestras posibilidades, pero muchas veces lo que nosotros compartimos puede ser de grande bendición para alguien que no tiene nada y que está sufriendo en ese momento. Pero una vez que se pasa el evento, nos olvidamos de los que tienen necesidad. Y ahí es donde el Señor Jesucristo nos está hablando en esta noche y nos está diciendo que volvamos otra vez a recordar este pasaje para que nosotros podamos ser movidos a tener compasión por el que tiene necesidad. Por eso yo le decía que nosotros a veces, aunque vemos muchas personas que tienen necesidad, pareciera que no hacemos caso. Cuando nosotros vemos a un niño que mendiga en las calles o en las esquinas y ancianos que casi no pueden caminar, o aquellas personas que van de puerta en puerta pidiendo algo de comer, o al joven que se alcoholiza o que se droga, o a los pandilleros que tienen problemas y que nosotros somos los únicos que sabemos cómo ayudarles, porque no hay otras personas que puedan ayudarles. No es en cuanto a darles dinero, sino en cuanto a presentarles a Cristo como su Salvador para que sean liberados en el nombre de Jesús. O cuando vemos a aquellas personas que están, aquellas mujeres que venden su cuerpo. Esto, hermano, es una realidad, pareciera como si fuera una escena de una gran película. Esto, hermano, quizás nos conmueve un poco, pero también es cierto que el instante que lo dejamos mirar y pasamos a otra cosa como si nada hubiera sucedido. Y quiero decirle esto, yo sé que no podemos atender a todas las necesidades de los demás, lo sé, pero sí le quiero decir algo, hermano, sea sincero y tome un espejo y véase, acérquese a ese espejo y pregúntele al que está ahí adentro, ¿cuántas oportunidades tuviste para hacer el bien y no lo hiciste? Y eso cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, porque de la manera en como que estamos escuchando acerca de este mensaje, el Señor Jesucristo nos está diciendo en Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 36, y al ver las multitudes, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo sé, hermanos, que ustedes en alguna ocasión han padecido una situación así, y yo también la he padecido ya también aquí en San Ramón hace 2 o 3 años. Y cuando yo veía la situación, hubo tristeza en mi corazón, pero hay una esperanza en el Señor. Y yo sabía que el Señor Jesucristo de una manera u otra iba a solventar mi necesidad. Y empezaron a caer las bendiciones. Primero los alimentos que algunos hermanos en Cristo pudieron llevar, otros hermanos que nos ofrecieron una casa que pudimos estar habitándola aquí cerca del centro, y posteriormente los mismos del gobierno se empezaron a dar un dinero para que nosotros pudiéramos restaurar lo que habíamos perdido. Así que de una u otra manera el Señor estaba contestando para nuestras necesidades, porque yo no he visto justo desamparado ni su simiente que me ayuda. Posiblemente, hermano, posiblemente en cuanto a lo que nos está hablando el Señor acerca de esos hombres que eran conocedores de la ley, que eran sacerdotes, posiblemente nosotros podemos decir que ellos eran los que estaban más capacitados para ayudar a ese hombre que había saltado y que estaba en el piso. Posiblemente pensemos
designados para esa tarea, pero la realidad es que no fue así. El caso es que en la vida todos tenemos una oportunidad para abrir nuestro corazón, para mirar y sentir, para brindar compasión a aquel que lo necesita. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que dentro de ellos hubo uno que la aprovechó y decidió saltar de la silla de espectador a la silla de protagonista. Por eso es que yo le preguntaba si somos espectadores o somos solamente protagonistas. Y cada uno de nosotros sabemos cuando las situaciones pasan, si nosotros estamos compartiendo con los que tienen gran necesidad. A mí me dio mucho gusto que hoy vinieron dos personas y que, aun cuando no los investigamos, pero sí conocíamos a ese joven que tiene a su niña ahí enferma del hospital. Lo vimos el viernes, estuvimos orando por él. Y él pudo venir aquí a este lugar y decirnos con fotografías que su niña tiene cáncer, tiene leucemia. Y yo le decía, necesitas a Jesús. Sé también que tienes una necesidad económica, pero el único que puede darle ese cambio de sangre, que no pueda y que ya no tenga que hacerle más cambios, es el Señor Jesucristo. Así que yo te ruego en el nombre de Jesús que tú vengas a los pies de Jesús y clames por tu niña, y nosotros vamos a estar apoyándote. Gracias a Dios porque ese clamor yo sé que llegó hasta la presencia del Señor Jesucristo, y no porque seamos buenos, sino porque eres bueno y para siempre es misericordia. Ese es nuestro Señor Jesús, que siempre se compadece del que tiene necesidad. Por eso les digo, entre ellos hubo uno que la aprovechó y decidió saltar en ese momento para poder ayudar a esta persona que estaba necesitada. Pero recordaba dos ilustraciones, hermanos. Primero quiero darle una. Hace muchos años, un enfermero que trabajaba como voluntario en un hospital conoció a una niñita. Y su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Yo cuando estaba recordando dije, ¿cómo es posible que iba a donar un niño de 5 años? Si normalmente a ellos no les pide la sangre, sino a alguien que ya está fuerte, que puede darlo. Pero este pequeñito había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad. Y la razón es que había desarrollado los anticuerpos necesarios para poderlo combatir. Así que un día se le acercó el doctor y le explicó pacientemente la situación de su hermanito, el hermanito de la niña, y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermanita. El niño por un momento dudó, tomó un gran suspiro y dijo, sí lo haré. Si eso salva a mi hermana, sí lo haré. Más tarde, mientras se realizaba la transfusión, el niño estaba sonriente acostado en una cama al lado de su hermanita. Y en ese momento empezó a ver a su hermana que las mejillas ya estaban tomando un color, retornando el color en las mejillas de esta hermanita. Pero de repente la cara del niño se empalideció y su sonrisa desapareció. Y miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, doctor, ¿a qué hora empezaré a morir? Ese niño de 5 años no había comprendido la explicación del doctor. Él pensaba que iba a dar toda su sangre a su hermano, y por esa razón pensó que iba a morir. Sin embargo, aún así había dado su sangre. Hermanos, el tema de la compasión me parece muy certero para esta época, donde los valores de la humanidad se han perdido, y aún entre los cristianos. Y qué mejor ejemplo de compasión que el de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, al desprenderse de su calidad de hijo de un gran Dios, al desprenderse de su divinidad para poder estar con nosotros y ayudarnos y darnos vida al menesteroso, al deprimido, al solitario, al pecador. ¿Qué mejor
compasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero contarles otra anécdota, otra ilustración, para que nosotros nos demos cuenta de cuál es la situación real de la humanidad. Nosotros somos humanos, somos imperfectos, tenemos muchos defectos, pero algo de lo que nosotros tenemos que tener es de ese amor, de esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo para con nosotros, y nosotros poder también ayudar a quien lo necesita. Y esta ilustración que yo vi en una ocasión es en cuanto a una joven de 24 años, en una ciudad de esas ciudades como nuestro México o Guadalajara o Monterrey, tomó el metro y dos jóvenes, uno de 20 años, se sentaron junto a ella y la forzaron a cambiar de tren. Luego volvieron a subirse con ella sin que en las 2 horas que estuvieron viajando, algunos de los pasajeros con los que se encontraron hicieron caso de las peticiones de auxilio que ella estaba clamando, que ella estaba pidiendo. Todas estas personas ignoraron la petición de ayuda de esta joven que estaba siendo secuestrada por 2 jóvenes y que luego la violaron y se dieron a la fuga tras robarle 300 pesos que ella llevaba. Qué terrible es ver esta situación en la gente, porque nosotros mismos podemos ver que al estar caminando por las calles podemos ver cuánta necesidad hay y no sentimos compasión por ninguno. Si vamos al centro vemos muchas personas que están tiradas en el suelo, alcoholizadas o drogadas. Si vamos a ese lugar hay muchas mujercitas que están vendiendo su cuerpo, pero no hay nadie que tenga compasión de ellas y que pueda decirle: el Señor Jesucristo puede liberar. Es terrible. Y en una ocasión estuve yendo a un centro, un anexo de jóvenes alcohólicos y drogadictos, y lo más triste de esta historia es que había niños de 10, 11 años. Y a mí me rompían el corazón porque yo decía: ¿cómo es posible que gente adulta esté vendiendo droga o alcohol o de esas cosas que huelen? Pero estábamos allí, y mire, hermano, un lugar en el cual nos encerraban las puertas, en un cuarto, no sé, de 3x3, y había más o menos 30 personas. Y de esas 30 personas que nada más eran hombres, estaban los niños, los jóvenes y los adultos. Y al estar en este lugar, empezamos celebrando un culto, nos encerraban hasta que se terminaba el culto. Y empezamos a cantar y a glorificar el nombre del Señor, y cuando menos veíamos 5, 10, 15 personas arrodilladas en el piso, clamando al Señor que tenga misericordia de ellos y que pueda ayudarlos para que ellos puedan salir de esa drogadicción, de ese alcoholismo. Pero la palabra del Señor nos dice: ¿quién irá? ¿Y quién es el que debe ir? ¿A quién le corresponde? Le corresponde al gobierno, nada más. Yo le quiero decir: no, hermano. El gobierno quizás puede darle algunas cosas en cuanto a dinero, en cuanto a material, pero la liberación solamente se la puede dar el Señor. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a tomar sus pies en la mañana cantado? Si no tengo mis manos, bueno, tengo mi boca, y si no mis pies, y si no tengo mis pies, y tengo mi alma, pues entonces he de alabar al Señor. ¿Y cómo voy a alabarlo? Llevando ese mensaje de salvación. Cada uno de nosotros somos necesarios para nuestro Dios, porque nosotros tenemos que trabajar en esa obra. Nosotros somos los que debemos sentir la compasión por todas estas personas que tanto lo necesitan. Que a lo mejor alguien me va a decir: bueno, es que cuando ya están muy alcoholizados o cuando están drogadizados, en lugar de que nos puedan decir algo, a lo mejor nos van a, de recibirnos algo, a lo mejor nos van a insultar. Y yo les quiero decir, hermano, no. La realidad es otra. Cuando uno llega en el nombre de Jesús, parecieran corderitos. No parecen hombres agresivos o mujeres agresivas. Cuando saben que nosotros somos hijos de Dios, entonces ellos nos escuchan y se sujetan. Aún los demonios se sujetan
es una campaña, 25, 26 y 27. Y hay una invitación para todos, pero solamente hay un grupo de intercesión que va a estar de ujieres o de consejeros. Y son precisamente los que van a ir mañana para poder estar recibiendo la instrucción, porque va a haber ahí personas que no conocen a Cristo, porque va a haber un momento en que alguien va a estar posesionado y tiene que haber alguien que pueda estar orando por ellos y liberarlos en el nombre de Jesús. Ese poder nos lo ha dado a nosotros, a usted y a mí, en la autoridad y el poder, nos dice Mateo 10:1, nos lo ha dado el Señor Jesucristo a todos los que son sus discípulos, precisamente para ir, para trabajar y en el nombre de Jesús liberarlos. Es el poder de Dios que cuando usted lo ve, es cuando usted le alaba y le glorifica y dice: Señor, cuánto desea mi corazón tener menos años para poderte servir más. Pero una cosa sí yo le he pedido, he demandado al Señor, que todos los días de mi vida, mientras yo camine, mientras yo vea, mientras yo entienda, he de servir. No me importan los años que yo tenga, yo he de servir a mi Rey, mi Señor. Yo estoy agradecido por todos los bienes que Él me ha dado, por todo lo que me ha respuesto, porque yo he estado al borde de la muerte, pero el Señor me ha rescatado con mano fuerte, con mano poderosa, y he glorificado al Señor. De esta manera, hermano, esta jovencita y este niño son una muestra de la necesidad que hay en este mundo en el que vivimos. Según las fuentes policiales, esta insensibilidad en la vida del ser humano es cada vez más común en las grandes ciudades, en las que los ciudadanos evitan, hermano, eso es lo que evitan verse envueltos y abandonan a su suerte a las personas que están en dificultades. Yo no sé si usted se ha encontrado a alguien que de pronto tiene un problema y lo primero que hace es mejor rehuir. ¿Por qué? Porque piensa, si yo me acerco y si yo los ayudo, quién sabe cómo me vayan a responder. Y luego si vienen los de la policía, a lo mejor me van a envolver y no, me van a meter en un problema. Y entonces mejor corre por el otro extremo y los deja a su suerte. Yo no sé, pero yo he visto muchas personas así. En la historia de que el Señor Jesucristo nos está encontramos a esos religiosos. Nos vemos, hermanos, que a lo mejor, como les decía, podían ellos ser los que deberían de haber ayudado, los que estaban más capacitados para ayudarlos. Pero ¿de qué les servía tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios si no la ponían por obra? Y esto es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Yo lamento de tener que decirlo, pero es la palabra de Dios la que me motiva para poderla decir. Porque si a mí me habla el Señor y me dice, habla de esto, yo tengo que hacerlo, porque si no, entonces yo voy a tener una dificultad con el Señor. Yo prefiero que ustedes me dejen de hablar a que el Señor se manifieste en mi vida. Entonces, yo quiero decir, hermano, que necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios y ocuparnos. El tema de la compasión, yo les vuelvo a decir, hermano, me parece muy certero para esta época, porque los valores de la humanidad se han perdido. Y qué mejor ejemplo de compasión que nuestro Señor Jesucristo. La compasión que Jesús nos enseña es aquella que debemos de vivir a diario y practicarla por todos, esencialmente por los cristianos. ¿Quién más que nosotros, hermano? ¿Quién más que nosotros que vivimos a diario el gesto de compasión de Jesús? Ese gesto de amor como el del niño de 5 años, el cual debe de estar siendo latente en toda la sociedad. Yo sé que no solamente nosotros, sino en toda la sociedad en la que vivimos. Hermanos, considero que la falta de compasión de algunos de nosotros deja mucho que decir ante esta humanidad que cada día está en decadencia. Yo quiero invitarlos, hermanos, vayamos y démosle al pobre, a la viuda, al huérfano, al ama de casa que perdió todo, al joven preso por la droga, a la mujer que vende su cuerpo, en fin. Hay que mostrar nuestra compasión
al estilo de Jesús. Tal vez usted me va a decir, es que yo tengo un salario muy bajito. Y yo le voy a decir, hermano, no es el dinero el que ayuda a las personas, es el Señor Jesucristo. Es una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de libertad, una palabra de compasión, de misericordia. Esto es lo que quiere el Señor Jesucristo. Si usted no tiene posibilidad económica, hermano, llévele al Señor Jesucristo, muestre su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengamos compasión por todas esas personas que están en la calle y que tienen necesidad de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a gastar nuestro dinero, porque a veces amamos mucho el dinero y no deseamos dar aunque lo tengamos. Pero lo que el Señor nos está pidiendo es que tú tengas compasión por aquel que lo necesita. Hay mucha necesidad y la necesidad tal vez no se acaba. Va a venir el Señor Jesucristo y va a haber muchos problemas de esta naturaleza que hemos estado comentando. Pero el Señor Jesucristo nos va a llamar la atención. Y yo quiero que usted busque en Mateo 25:40 y pedirle que alguien lo lea para que todos lo escuchemos. Mateo 25:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Perdón. 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo creo que sí podemos entender, si no lo entendemos podemos ver en los versículos anteriores. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, ahí viene lo importante para nosotros, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dura es la palabra del Señor, pero hermosa es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo decir que yo era como trapo de miseria de los ojos de Dios, pero doy gracias a Dios que tuvo compasión de mí para poderme dar lo que yo necesitaba. Y si yo recibí de gracia del Señor Jesucristo, ¿cómo no poder dar de gracia lo que el Señor me ha dado? ¿Cómo no considerar lo que me falta compasión, que también nos falta a nosotros como iglesia? ¿Y qué podemos decir de la situación como está la humanidad? Está en decadencia, hermano. Y el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de esta compasión, de esta misericordia, que la tengamos por cada uno, por los demás, porque no es lástima, sino solo amor, ya que el amor es el que nos lleva a la compasión. La compasión, hermano, es un sentimiento gratuito, incondicional hacia nuestro prójimo, que solamente es impulsado por el amor de Dios. Y la Biblia nos dice, nos enseña que la fe sin obras es muerte. Por lo tanto, donde sea posible, tenemos o debemos contribuir, no solo con nuestras oraciones, sino con nuestra participación activa. Esto es lo que o somos espectadores o tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo y participar en las necesidades de nuestros semejantes. Tenemos no solo la responsabilidad, hermanos, sino que tenemos la obligación de hacerlo, es decir, convirtiendo la teoría, porque la Biblia es teoría, pero se tiene que poner en práctica para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y entonces llevarlo a cabo, porque no solo es el sentir, sino el actuar. Por eso nos habla Mateo 25:40, en la cual nos dice palabras de nuestro
nuestros hermanos más necesitados. Miren, hermanos, quiero volverle a repetir esto: el gobierno está para ayudar a la gente necesitada, y creo que están haciendo lo posible, pero el gobierno solo no es suficiente, ni tampoco va a tocar en el punto en el cual nosotros podemos tocar en la vida espiritual de las personas. Yo se lo he dicho, yo he ido a ver a un gobernador que estaba allá en Costa Rica, y fui a él y le dije: mira, nosotros estamos abriendo una casa para mujeres grandes, para mujeres adultas y para aquellas que son alcohólicas y drogadictas, pero yo sé que ustedes tienen el DIF, pero ninguno de los DIF puede cambiar a las personas, porque solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Y por lo tanto yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte que me ayudes para levantar esa obra, porque esa obra va a seguir adelante, y ahí está Costa Rica. Hermano, no solamente es que yo esté hablando por hablar, es que todas las cosas que he tenido oportunidad para hablar las he hecho, las he llevado a cabo, y por eso tengo la posibilidad de poderles decir, porque tengo experiencia, porque tengo el poder del Señor Jesucristo en mi vida actuando, y yo he visto cómo se ha manifestado, y no es para vanagloriarme, sino que es para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace todas las cosas, nosotros solamente somos sus ayudantes. Y hermano, cada uno de nosotros debemos de poner nuestro granito de arena. Yo veía en el enlace que es un programa que a algunos no les gusta, que a otros medio les gusta, y que algunas formas no son las que deben de ser, y bueno, pero yo no voy a meterme en todas esas cuestiones. Yo lo que veía en el enlace es que estaban pidiendo, hay un personaje que es el que dirige, se llama Jonás, y él está pidiendo, está en Costa Rica y está en Dallas, y está pidiendo a El Salvador, Argentina, Panamá, a Estados Unidos y a otros que están en el enlace, están pidiendo para que nuestro México pueda tener lo necesario. Están pidiendo ofrendas. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. No tenemos por qué estar preocupados si uno brinca, si otro no brinca, si uno salta, si otro no salta, si uno aplaude o no aplaude. Nosotros tenemos que estar alabando y glorificando a Dios como nosotros sintamos en nuestro corazón, porque esto es, decía un hermano, el sello del Mesías. Pero nosotros no tenemos por qué juzgar a los demás, porque no sabemos por qué Dios ha permitido que haya una gran diversidad. Pero lo que sí sabemos es que hay mucha necesidad. ¿De quién va a ir? De alguna otra forma, todas estas personas están hablando de Cristo, y yo no los juzgo. Si alguien brinca y lo veo en algún momento, lo único que hago es mejor hacerle un lado para que no me vaya a pisar, pero yo no lo juzgo. Si detrás del Calvario está mi Señor Jesucristo, entonces mi hermano será, porque el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y los discípulos llegaron con el Señor Jesús y le dijeron: mira, Señor Jesús, ahí hay uno que están reprendiendo en tu nombre. Y el Señor Jesús le dijo: déjalos, porque el que no es contra mí, conmigo es. Hermano, tenemos que tener ese entendimiento. Si nosotros hemos sido enseñados para alabar y glorificar y bendecir el nombre del Señor con reverencia, bueno, pues vamos a seguir en este lugar alabando al Señor con reverencia y con respeto, y los demás dejémoslo como la haga. El Señor es el que va a juzgar todas esas cosas. Pero lo que sí nos debe llamar la atención es aquellos que están dispuestos para compartir, que se están esforzando para poder llevar lo que necesitan. Hay unos tanques tan grandísimos como esta parte que están haciendo agua limpia para todos esos lugares donde están padeciendo. ¿Y sabe usted cuánto vale? Muchos miles de dólares. ¿Y de dónde están saliendo? De todos los hermanos en Cristo que hay desde Sudamérica y hasta el norte, para que pueda tener nuestro México querido el agua que necesita. A lo mejor otros grupos no han visto esto. A lo mejor no están llevando el alimento, vestuario, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que, como hermanos en Cristo, tiene que dolernos la condición en la que se encuentran nuestros hermanos en nuestro México o en cualquier otro lado del mundo. Hay personas
van cargando mujeres, maridos que llevan un garrafón que son de 20 litros en la cabeza, y que estos hermanos de Estados Unidos hicieron unas bolsas para que no les cueste trabajo y se los meten como mochilas atrás, el agua la tienen atrás y hay un grifo para abrirle para que salga el agua después de estos contenedores de agua, y lo están dando individualmente en cada casa. Hermano, ¿no es esto un gesto de compasión y de amor por todas aquellas personas que necesitan? Yo creo que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo. Y ahí es donde tienen que preocuparnos, porque a veces atacan nuestra mente y nuestro corazón esos espíritus que son malignos y que nos hacen ver las cosas de diferente manera y nos hacen ver que así como estamos en la comodidad podemos seguir, al fin que la salvación no se pierda. El Señor Jesucristo nos lavó y nos compró con su sangre preciosa y somos salvos gracias a Él. Pero ¿y las obras? Dice Santiago. Las obras, ¿dónde están las obras? Muestran el fe por las obras. El Señor Jesucristo nos está diciendo, tienen que tener compasión por aquel que tiene necesidad. Hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo debemos nosotros de estar atentos y dispuestos para ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Permita que el Espíritu Santo nos haga sensibles a la necesidad que padecen muchas personas. Que no se quede en preocupación, sino que pase a ser en ocupación. Que no se quede en preocupación, sino que pase a ser ocupación. Es decir, ¿para qué planear tanto? Cuando ese tiempo lo podemos ocupar para compartir con los demás. Si nosotros somos realmente el producto del amor de Dios, vamos a demostrarlo aquí y ahora, sin hacer viajes largos, distantes, en busca de necesitados. Hermanos, las ayudas, aunque pequeñas, si se hacen con amor, son muy grandes. Recuerda esa moneda que dio la viuda y que el Señor Jesucristo estaba viendo. A los ricos que llegaban y dejaban sus billetones, y esta mujer solamente una moneda blanca. Y le preguntó a los discípulos: ¿y qué ofrenda es la que fue mejor? La que sale del corazón, no es la cantidad, sino es la calidad con la que nosotros estamos haciendo. Si no estamos pensando, estamos hablando mucho y dónde se va ese dinero. Hermano, una vez que entra la bolsa del Señor, usted preocúpese, porque los que se encargan para distribuirle son nuestros hermanos. Así que no se preocupe por eso. Tenemos que compartir, tenemos que demostrar que realmente tenemos el amor de Dios en nuestra vida. La vida, hermanos, es el escenario en el que tú y yo podemos escoger para ser o espectadores o protagonistas. Ser espectadores solamente mirar sin ver, mirar sin sentir, mirar para juzgar. Ser protagonista es mirar y amar, mirar y sentir para ayudar. Y voy a terminar precisamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en Mateo 37 y 38. De esta manera voy a concluir, porque yo espero que el Espíritu de Dios sea el que hable a nuestras vidas. El verso 37 nos dice así: entonces dijo a sus discípulos, usted y yo somos discípulos de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el Señor Jesucristo está terminando con estos versículos y nos está diciendo a nosotros que vayamos y demos a los necesitados lo que de gracia hemos recibido. Las necesidades son muchas, los discípulos pocos, y tenemos que seguir rogando al Espíritu Santo para que haga conciencia de las necesidades de los demás. Así que yo le invito esta noche, venga al altar y el Espíritu Santo obrará en su corazón y hará sentir esa necesidad
sido miles de folletos, pero que ahora necesitamos que esos folletos vayan ungidos y toquen los corazones de aquellos que los han recibido. Que el Espíritu Santo es el que haga conciencia de esas necesidades al pueblo de Dios y que todos podamos ir. Tenemos un tiempo para ir el domingo en la tarde, no va a haber por eso aquí culto, sino el culto lo vamos a hacer allá en donde va a estar la campaña evangelista y con el cierre que se va a tener. Así que, hermano, ayúdenos en la oración. Oremos porque el Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones. Padre Celestial, ante tu divina presencia estamos en esta noche. Gracias te damos, oh Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está terminando con este pasaje en el cual nos está diciendo que oremos, en el cual nos está diciendo que clamemos, que intercedamos por todos aquellos que están necesitados. Mira, Padre del cielo, hay mucha necesidad. Hay niños en la calle, hay jóvenes que se drogan y que se alcoholizan, hay mujeres que venden su cuerpo, hay ancianitos que necesitan una palabra de amor y que están en esos lugares solas porque no hay quien vaya. Señor, haznos sensibles, Espíritu Santo, haz que hagamos conciencia de las necesidades de los demás. Aquí estamos ante tu presencia, Señor, y yo te ruego porque cada uno de los que estamos aquí podamos ser protagonistas, que pasemos de ser espectadores para estar actuando, bendito Dios, compartiendo con los demás, porque nosotros, cada uno de los que estamos así, somos productos de tu amor y tenemos que demostrarlo aquí y ahora. Padre del cielo, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, produce el querer por el hacer tu buena voluntad en cada uno de tu pueblo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es como una espada de 2 filos que discierne los pensamientos y produzca lo que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones, en nuestra vida, Padre. En tus manos benditas está tu pueblo. Gracias te doy, eterno Dios, por tu palabra, porque tu palabra toca mi corazón, Espíritu Santo. No me dejes en paz nunca, Señor, sino que todos los días de mi vida, hasta que yo vaya a tu presencia, tú me llames, Señor, yo esté trabajando en tu obra. Solo te pido, bendito Dios, una vez más, dame vigor, dame salud, dame entereza, dame fortaleza para poder servirte con amor. Así de esta manera, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por cada uno de tu pueblo, Señor, que están ante tu divina presencia. Por favor, Espíritu Santo, sensibiliza los corazones. Por favor, Espíritu Santo, haz conciencia del trabajo, de la necesidad que hay en este mundo en el cual nos tocó vivir en esta parte, Señor. Gracias te doy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi alma te alaba, mi alma te alaba y no olvida ninguno de tus beneficios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén.